día, tarde o noche. Me llamo Eber Reyes, oncólogo médico. Les doy la bienvenida al módulo 4 de Oncoprecisión, un programa de Propanc, Fundación Cancer Warriors, sobre el diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón. Este módulo tratará del tratamiento desde lo más tradicional a lo especializado. Agradezco a Cancer Warriors por la invitación. Mi formación como oncólogo médico con un poco de enfoque en salud pública espero que les sea de utilidad. Este módulo estará dividido en dos partes. La primera, de este video, tocará hablar sobre el cáncer de pulmón temprano, dígase aquel que puede ser operado o radiado o recibir tratamiento sistémico con fines curativos, en aquel paciente que le va muy bien. Platicaremos un pequeño glosario de términos que deben de dominar, hablar de cirugía, radioterapia, quimioterapia y entrar a las terapias blanco que gracias a la medicina de precisión podemos ofrecer en etapas tempranas. Una pequeña simbología van a encontrar a lo largo de mi video perlas clínicas o mensajes claves que yo creo que valen la pena grabarse bien y llevar a la clínica, al hospital, a la práctica, y recomendaciones de buena práctica que la mayoría de oncólogos estamos de acuerdo en cómo diagnosticar o tratar el cáncer de pulmón. ¿Sabías que la oncología realmente está dividida en tres pilares de especialidades que ofrecen diferentes tratamientos para el paciente con cáncer? En cáncer de pulmón, cirugía oncológica, aunque también cirugía de tórax en México, pueden ofrecer tratamientos quirúrgicos, dígase retirar en la mayor posibilidad el tumor o los lóbulos o regiones pulmonares que rodean al tumor y ganglios cercanos con tal de ofrecer un estado libre de enfermedad al paciente. Luego entran los radiooncólogos, aquellos especialistas en ofrecer radioterapia o energía ionizante que una máquina muy avanzada en tecnología puede ofrecer y dar tratamientos a sitios muy específicos protegiendo lo que rodea al tumor, es decir, evitan dañar el cuerpo sano y así evitar que la enfermedad se propague. Y finalmente está la oncología médica, la rama de la medicina de su servidor. Nosotros, oncólogos médicos, ofrecemos medicamentos, terapias intravenosas, vía oral, que pueden ofrecer un control tumoral que va más allá de donde se opera o se radia. Las especialidades se complementan entre sí y en cáncer de pulmón curativo suelen utilizarse las tres. Los siguientes conceptos son muy importantes para entender la medicina basada en evidencia o los estudios y artículos que los oncólogos utilizamos para definir el tratamiento del paciente. Si vemos la vida del paciente como una línea de tiempo que va del diagnóstico hacia su muerte, podemos ver que hay diferentes momentos donde la oncología puede aportar beneficio al paciente. Por ejemplo, una vez que cirugía o radioterapia ofrecen, con apoyo también de oncología médica, un tratamiento definitivo, dígase una cirugía o una quimio-radioterapia, el paciente puede llegar a un estado libre de enfermedad o donde la enfermedad se ha controlado, que el cáncer se ha detenido. Y ahí entra un periodo de adyuvancia o mantenimiento, que son medicamentos o terapias que ayudan a que la enfermedad no vuelva o si recibió quimio o radioterapia se mantenga detenida. Eventualmente el cáncer podrá recurrir o avanzar y el paciente podrá entrar al terreno paliativo o al terreno de enfermedad avanzada, el cual discutiremos en la segunda parte de este módulo 4. Finalmente se acabarán los tratamientos y el paciente podrá fallecer. Cuando hablamos de un tratamiento que se da antes de un tratamiento definitivo, dígase previa a la cirugía, se llama neoadyuvancia. Son tratamientos que buscan frenar la enfermedad o inducir una respuesta tumoral con tal de favorecer el desenlace quirúrgico de un tratamiento definitivo. Pero cuando hablamos de los ensayos clínicos, el objetivo primordial de los estudios que evidencian nuestros tratamientos es que el paciente viva más. Y eso se llama buscar el beneficio en sobrevida global. Pero también, especialmente en los estudios de adyuvancia, cuando se opera a un paciente o se otorga un tratamiento definitivo y luego un tratamiento preventivo que no vuelva a la enfermedad, buscamos una sobrevida libre de enfermedad o una sobrevida libre de recurrencia. Son sinónimos en este sentido. Por favor, este glosario les va a ayudar a entender las siguientes diapositivas o partes de este video. Ahora un poco de cirugía del cáncer del pulmón.
No soy cirujano de tórax ni cirujano oncólogo, pero para aquellos que están apenas entendiendo por primera vez esta enfermedad, les presento que hay diferentes tipos de cirugías para el cáncer de pulmón, que van desde aquellas resecciones en cuña donde se retira la masa, una masa tumoral habitualmente muy pequeña, o bien la masa tumoral y todo el segmento pulmonar que le rodea, todo el lóbulo pulmonar que rodea al tumor, o bien todo el pulmón. La extensión de la cirugía es determinada por el riesgo de que la enfermedad no pueda ser resecada completamente. En el peor de los casos, el cirujano obtendría un margen positivo reportado por un patólogo. En cambio, para evitar esto, el cirujano se extiende según las capacidades pulmonares del paciente, su estado funcional o su fortaleza. Estos son los tipos de resección tumoral. Pero, si platicamos de por dónde el cirujano invade al paciente para eliminar la enfermedad, podemos ver que hay diferentes tipos de modalidades de tratamiento. Desde aquella que es guiada por similar a una laparoscopía, pero realmente es asistida por video, por una toracoscopía, el VATS. Es el estándar quirúrgico habitualmente empleado en México y en otras partes del mundo. Pero conforme el acceso a la tecnología avanzada quirúrgica llega a las unidades hospitalarias de México, ahora hay cirugía también asistida por robot, que ofrece una mayor precisión en las resecciones, disecciones ganglionares y puede con ello ofrecer un mejor beneficio al paciente con menos riesgos quirúrgicos. Una vez ya estadificado el paciente, el equipo quirúrgico puede definir qué tipo de abordaje otorgar. Este tipo de decisiones siempre son multidisciplinarias y como podemos ver, involucra evaluar no solamente el pulmón, como veremos después, la capacidad pulmonar, la probabilidad de que haya alguna afección ganglionar. En general, una etapa 1, las etapas más tempranas de cáncer de pulmón, el pilar fundamental de tratamiento de cirugía, y ocasionalmente podrá recibir radioterapia adyuvante u otros tratamientos después de la cirugía. En cambio, en etapas 2, el cirujano debe tener una visualización completa de los ganglios y para ello puede ofrecer incluso una disección ganglionar o una evaluación visual en quirófano de las cadenas ganglionares y ofrecer una disección ganglionar o quitar ganglios, no solamente para etapificar al paciente, sino también para ofrecer un tratamiento. Los pacientes que se reporten ganglios positivos ameritarán habitualmente tanto radioterapia como quimioterapia adyuvante, es decir, para que la enfermedad no vuelva después de la cirugía. Y la etapa 3, bueno, van a ver que en la etapa 3 hay mucha discusión de cómo poder ofrecer un tratamiento. Y el estándar actual es siempre una discusión multidisciplinaria para ofrecer un tratamiento multimodal que involucra ocasionalmente cirugía, si es posible hacer una disección ganglionar o una resección segura del tumor, pero si el tumor se encuentra ya muy avanzado o es difícil de operar, se puede ofrecer quimio-radioterapia como tratamiento definitivo, quimio y la radiación juntas, y ofrecer con ello un control de la enfermedad al paciente, cuando la cirugía quizá no es la primera opción. Antes de la llegada de nuevas terapias, tanto con anticuerpos, inmunoterapia, terapia blanco, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia ofrecen este beneficio en los pacientes. Como pueden ver, la sobrevida global, que es el periodo de tiempo del diagnóstico a la muerte del paciente, depende mucho de qué tan avanzado se encontraba el tumor primario pulmonar, yendo desde una sobrevida cercana al 92% en etapas muy tempranas a la mitad, 47% en tumores bastante avanzados, o T4. Pero yo quiero que se lleven a casa el mensaje importante de identificar la actividad ganglionar, porque es el principal determinante de una cirugía y de la radioterapia con fines curativos de la enfermedad. Y como podemos ver aquí a la derecha, es la actividad ganglionar el factor predominante para pronosticar el desenlace del paciente. Y de no tener ganglios a tener ganglios positivos durante una cirugía, impacta bastante en el pronóstico del paciente. Con una sobrevida a 60 meses de 75 si es ganglios negativos o 20 si es un N3. Por lo tanto, el mensaje es que con tomografía, con PET y diferentes estudios, identificar esta actividad ganglionar es un factor pronóstico muy importante para el paciente. Brevemente, hablando de la radioterapia, como les he mencionado, tiene fines para ofrecer adyuvancia o puede ser un tratamiento definitivo en etapas 3 de cáncer de pulmón. Hay diferentes tipos de radioterapia, la convencional, aquella que es estereotática o que es guiada por bastante tecnología imagenológica y software para dar alta radiación en un solo sitio, o terapia basada en protones.
El radiooncólogo tiene el trabajo de planear mediante tomografía, PET, resonancia, cómo dar este tipo de energía invisible para el ojo, pero que tiene la capacidad de destruir los tumores sin dañar el cuerpo sano que lo rodea. Eso se llama planeación. Y con el avance de la radioterapia se pueden ofrecer tratamientos muy sofisticados que pueden destruir tumores localmente avanzados en el pulmón, protegiendo lo más posible el pulmón sano y el corazón y otras estructuras. Un poco de estadística para que se pueda entender esta diferencia en la seguridad de la radioterapia convencional o radioterapia estereotática. Como pueden ver, la radioterapia más moderna ofrece en pacientes de cáncer de pulmón temprano una sobrevida a 3 años de 54%, comparable con la convencional de 59%. Pero el perfil de seguridad, dígase 30% de pacientes que antes tenían un problema secundario de la radioterapia como esofagitis o neumonitis, disminuye bastante con los avances en la radioterapia y eso ofrece buen pronóstico para los pacientes sin tantas secuelas. Si comparamos, por ejemplo, la combinación también de radioterapia con quimioterapia, como podemos ver aquí, los pacientes se benefician significativamente en mejorar la sobrevida global, por ejemplo, de 9 meses con radioterapia sola a 12 meses con quimioradioterapia. Dígase que estos estudios usaron radioterapia convencionales y aún así se otorga un buen beneficio. Claro que aumentan los eventos adversos como por ejemplo dolor, tos o falta de aire. Pero conforme ha avanzado la radioterapia, la evidencia que aquí está descrita ahora es superada mucho más en el mundo real en cuanto a seguridad y a eficacia. Por lo tanto, no olviden que cuando como residentes de neumo, de onco, de las demás especialidades, si están sospechando en un cáncer de pulmón, que es etapa 3, dígase ganglios positivos, vale la pena ir trabajando en esa referencia o en ese vistazo por el radiooncólogo para que se planeen los tratamientos que habitualmente van de la mano con quimioterapia. ¿Y qué hay de la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia, como les mencioné, se puede utilizar antes de un tratamiento definitivo o después de un tratamiento definitivo, dígase neo o adyuvante. La quimioterapia son estos medicamentos que tienen la capacidad de causar daño celular, pero preservando la calidad de vida del paciente con perfiles de seguridad diseñados para ser tolerables. Los medicamentos pueden ser intravenosos, vía oral, y en este momento se puede considerar que prolongan la sobrevida y prolongan cuánto tiempo dura la enfermedad controlada o el paciente sin cáncer. Sí, quizá antes se tenga el concepto que la quimioterapia era imposible o difícil de sobrellevar, pero no es como en las películas. La quimioterapia es manejable, tolerable y, por ejemplo, en cáncer de pulmón temprano, incluso también en el avanzado, puede tener un inicio y un fin. La quimio no es para siempre y tiene un régimen bien establecido de cuántos ciclos utilizarse y por cuánto tiempo. La quimioterapia son medicamentos que principalmente actúan en qué tanto se multiplica la célula tumoral. Como recordarán, la célula tumoral se multiplica mucho, mucho, mucho porque ha perdido el control en su replicación. Y si damos medicamentos que tienen la capacidad de actuar e inhibir la síntesis del ADN, afectar microtúbulos o dañar incluso el ADN como los agentes alquilantes, estos medicamentos detienen estas células con mayor tendencia a multiplicarse. Claro que va a afectar a otras partes del cuerpo con bastante proliferación celular, como las células de la médula ósea, que por lo tanto las quimios causan anemia, baja de defensas, trombocitopenia, pueden afectar el tubo digestivo, que la mucosa del tubo digestivo constantemente está en replicación, y eso explica los eventos adversos de la quimioterapia, pero todos son manejables. La quimioterapia, como pueden ver, ofrece un buen control de la enfermedad, incluso cuando se utilizaba sin terapias innovadoras como la inmunoterapia. Pero depende mucho de la etapa del paciente. Podemos ver aquí en lo que está señalado, cuando se daba la quimioterapia después de la cirugía, ofrece relativamente similares beneficios que la quimioterapia precirugía, dígase la adyuvante o la neoadyuvante, con sobrevidas globales en las etapas 2 a 3 del 50 al 40%. Si nos damos etapas más tempranas, la sobrevida aumenta casi un 80% gracias a la quimioterapia. Y uno diría, bueno, parece que no hay una gran diferencia entre dar la quimioterapia antes y después. Pero, personalmente, dar quimioterapia después de la cirugía, en la mayoría de los cánceres, especialmente como pulmón, puede ser complicado. Aquí podemos ver cómo en la quimioterapia neoadyuvante versus adyuvante, dígase aquí en diferentes países como Francia, Alemania o Reino Unido,
Si ustedes planean un tratamiento con quimio antes y después de una cirugía, podrá haber hasta un 50% de pacientes, y este número aumenta conforme la enfermedad es más avanzada, que no reciban quimioterapia adyuvante cuando previamente estaba planeado, ya sea por decisión del paciente, porque el paciente estaba muy agotado y todavía no se recuperaba de la cirugía, porque nunca se recuperó de las secuelas de una cirugía, diferentes motivos. En general, por ejemplo, en etapas tempranas, el 15% de los pacientes no recibió quimioterapia adyuvante, cuando era 71% en la etapa 3. Quizá porque los médicos no lo consideraron, pero en general la mayoría de pacientes no pueden completar un tratamiento adyuvante después de una cirugía, cuando la gran mayoría de pacientes pueden tolerar el tratamiento antes de una cirugía. Y más aún que si lo tolera, no lo tolera o lo decide aceptar, lo más importante es qué hay después de la cirugía en el reporte de patología. Y eso está aquí ejemplificado. Como pueden ver, eso se llama respuesta patológica. Y no es lo mismo tener un tumor que tiene, por ejemplo, cero de tumor viable en el reporte de patología, es decir, que ha desaparecido toda la enfermedad del paciente visible por el patólogo al microscopio cuando el cirujano le manda el pedacito de pulmón y se trata de ver cuál fue la respuesta, a tener básicamente todo el tumor todavía intacto y por lo tanto no haber respuesta de la enfermedad al tratamiento. Por eso yo quiero que se lleven a casa que el peso de la quimioterapia neoadyuvante es esta posibilidad de poder evaluar en el paciente en vivo y en directo cuál es la respuesta tumoral al tratamiento sistémico. Porque evidentemente, cuando un paciente no tiene una buena respuesta a la quimioterapia antes de la cirugía, pues la quimioterapia después de una cirugía podrá ser diferente. Y este tipo de modalidad permite que, ok, si tienes un paciente que respondió muy bien a la quimio neoadyuvante previa a la cirugía, la quimio o los tratamientos adyuvantes pueden ser diferentes. Y esto personaliza el tratamiento. Y se ha demostrado que aquel paciente que tiene, por ejemplo, una muy buena respuesta eh, patológica y que responden las células tumorales y son eliminadas gracias a la quimioterapia, y esto lo confirma el patólogo, tiene una muy alta sobrevida, versus aquel paciente que no tuvo una respuesta mayor patológica porque más del 50% del tumor todavía estaba viable, tiene un peor desenlace. Y gracias a estas evaluaciones patológicas, que tiene correlación estadística en sobrevida, en cáncer de pulmón se ha definido que una respuesta patológica mayor es aquel paciente que al menos la mitad de su tumor ya no se encuentra viable después de la neoadyuvancia. Y si lo logra, tiene mejor pronóstico. Para aquellos interesados, especialmente residentes de oncología médica o oncólogos médicos, estos son los esquemas que se ofrecen de manera neo o adyuvante en cáncer de pulmón. Nos vamos a enfocar en la quimioterapia. Hay quimioterapias basadas en platino, en su gran mayoría, que pueden ser con pemetrexed especialmente para adenocarcinomas, o docetaxel o gemcitabina también para escamos celulares. Las quimioterapias son habitualmente trisemanales, salvo aquellas basadas en gemcitabina que también se pueden dar cada 28 días, otorgándose semanalmente. También para aquellos pacientes que pueden no ser los mejores candidatos para cisplatino por insuficiencia renal o por otras comorbilidades, se puede ofrecer carboplatino, ya sea con taxano o pemetrexed. Ojo ahí que aquí no estoy haciendo ninguna mención a que hoy en día estas quimioterapias, tanto adyuvantes como neoadyuvantes, pueden ir de la mano de inmunoterapia con fines de prolongar la sobrevida del paciente. En conclusión de la quimio, la cirugía, la radioterapia, esta guía de práctica clínica que ofrece ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, es muy útil porque pueden ver que es relativamente sencillo y todo parte de una tomografía. Según la probabilidad de obtener actividad ganglionar, es el manejo quirúrgico. Y finalmente, al confirmar la actividad ganglionar, ya sea por imagenología o una disección ganglionar previo a la cirugía definitiva del tumor primario pulmonar, se define la cirugía tanto de una disección ganglionar más extensa, si no se hizo antes, resección tumoral, y por lo tanto ofrecer tratamiento adyuvante después de la cirugía, u optar por una modalidad donde en vez de operar, también el paciente puede recibir quimioradioterapia y después quizá cirugía si no logra la respuesta ideal. Todo es una decisión complicada que involucra múltiples especialidades y por lo tanto
llévense a casa que el cáncer de pulmón de células no pequeñas deberá de ser tratado multidisciplinariamente, especialmente por cirugía, radioterapia, oncología médica, en centros con alta experiencia de lidiar con casos así. Y no solamente está participando en las especialidades de oncología en el manejo del cáncer de pulmón. Los cirujanos, tanto de tórax como cirujanos oncólogos, van muy de la mano de neumología en el planear qué tipo de resección tumoral podrá tolerar el paciente. Y esto involucra evaluaciones más profundas, espirométricas o de liberación del dióxido de carbono, lo cual permitirá al cirujano tomar la mejor decisión de hacer una resección en cuña, una lobectomía o una neumectomía. Y también, aunque no menos importante, la valoración cardiológica puede resultar particularmente muy importante en esta población de pacientes que pueden ser mayores de edad, con comorbilidades cardíacas, infartos previos, diabetes, y por lo tanto también se recomienda la evaluación cardiológica en cualquier paciente a operar de cáncer de pulmón. Y bueno, ¿cuál es el papel de todo profesional de la salud en cáncer de pulmón con fines curativos? Para que todo esto se pueda llevar a cabo, el tiempo es vital. Y ya se sabe mediante estudios que retrasar al paciente, ya sea por sospechar que la tos y el dolor era una neumonía o una bronquitis o un asma y que se hace una tomografía y se encuentra un tumor, esto conlleva retrasos. Y si todavía hay dificultades en obtener citas de primera vez con un oncólogo o con un cirujano, pues bueno, retrasar el tratamiento más de 6 semanas disminuye la sobrevida global de un 15 a 20% en cáncer de pulmón temprano. Por lo tanto, tiempo es sobrevida global. Yo les recomiendo fuertemente que si sospechan de cáncer de pulmón en pacientes fumadores o que tienen síntomas, con realizar una tomografía y una biopsia ya tienen gran parte del algoritmo completado. Si es ganglios positivo, adelante con el envío a oncología médica radioterapia para planear una terapia trimodal. Si es ganglios negativo, todavía más importante valorar un tratamiento quirúrgico con cirugía de tórax o neoadyuvancia con oncología médica. Siempre de la mano de neumo y cardiología para hacer las valoraciones necesarias y que el paciente llegue listo al tratamiento. Ahora, dejando la quimio de lado y entrando a la precisión que ofrece la biología molecular al estudiar la enfermedad, ¿qué hay de los famosos inhibidores de tirosinas que han escuchado a lo largo del curso? Los TKIs o estos medicamentos dependen de la medicina de precisión que ahora se conoce en cáncer de pulmón y ahora han llegado ya a etapas tempranas. Cuando originalmente llegaron en la enfermedad incurable o avanzada, ahora ya se dan en etapas más tempranas. Particularmente en cáncer de pulmón de células no pequeñas, adenocarcinoma, están aprobadas las terapias dirigidas al ALK y al EGFR, que son mutaciones que el cáncer de pulmón puede utilizar para proliferar, sobrevivir, sostenerse. Al diagnosticar, por lo tanto, un paciente de cáncer de pulmón que puede ser resecado con fines curativos, se deben de evaluar estos biomarcadores junto con el PDL1 con tal de poder ofrecer estos tratamientos. Y en México y en el mundo están aprobados osimertinib para tratamiento de aquellos con EGFR mutado y muy pronto en México, pero ya en el mundo, alectinib con fines adyuvantes o para evitar que la enfermedad regrese. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo un receptor que ayudó a que el cáncer se proliferara, porque al activarse inherentemente esta vía de señalización desde la membrana celular, induce una cascada de señales que llevarán hacia el núcleo y harán que la célula tumoral prolifere, crezca, sobreviva. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Con ensayos clínicos. Adaura es el primer estudio que demostró un tratamiento adyuvante basado en un TKI con beneficio tanto en sobrevida libre de enfermedad y también en sobrevida global. Adaura incluyó pacientes etapas 1 a 3 de cáncer de pulmón de células no pequeñas que pudieron ser resecados con márgenes negativos, con o sin quimioterapia adyuvante, con la mutación del EGFR exón 19 de lesión o eliminado este exón del gen, o la mutación L858R. Osimertinib fue comparado contra placebo 80 miligramos al día por hasta máximo 3 años, o antes si el paciente progresaba y la enfermedad le regresaba. Y después de todo el seguimiento, el estudio clínico logró demostrar beneficio en sobrevida libre de enfermedades de 70
contra el 28% y del 85% contra el 70% en cuanto a sobrevida global. Como pueden ver, es una diferencia muy importante. Y si vemos el hazard ratio o la probabilidad o el riesgo de que el evento ocurra, es de 0.23. Para aquellos que apenas conocen el hazard ratio, si lo restan a la unidad pueden ver que es aproximadamente 77% la población beneficiada al recibir la intervención de osimartinib contra el placebo. Años después, se pudo entonces concluir el beneficio en la sobrevida libre de enfermedad con un largo seguimiento, y aquí podemos ver que esta diferencia entre los pacientes se ve muy tempranamente. Desde los primeros 6 meses del estudio se empezó a ver que más pacientes del brazo placebo la enfermedad les regresaba a comparación de osimartinib. Entrando a otro estudio, ALINA, una población diferente, eran pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas, etapa temprana, tumores mayores de 4 centímetros o aquellos ganglios positivos, resecados con márgenes negativos, pero ojo aquí, todos los pacientes debían ser aptos a quimioterapia, tener la mutación del ALK, y se enfocó también en buscar un beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Aleatorizándose uno a uno, se evaluó alectinib, pero no fue placebo el brazo comparador, fue quimioterapia. Al final, alectinib, recientemente publicado, en 2024, se demostró un hazard ratio de 0.24 con una tasa a 2 años de sobrevida libre de enfermedad de 88 contra 53%, que es un número bastante favorable. Como podemos ver en las curvas, la separación también es casi inmediata, desde los 6-8 meses de seguimiento después de iniciar el tratamiento. La mediana en meses, cuántos meses dura el paciente libre de enfermedad, no se ha alcanzado para el alectinib y logró 44 meses para quimioterapia, bastante superado una población contra otra. Una terapia de mantenimiento es aquella que se ofrece después de una terapia definitiva para mantener el control de la enfermedad, mantener el control de la enfermedad. Y los TKIs también ya se han posicionado como una terapia de mantenimiento en pacientes no operados, pero más bien tratados con quimiorradioterapia en aquellas etapas 3 con deleción del EGFR en su exón 19 o la mutación L858. Díganse, mutaciones sensibles a inhibidores del EGFR. En este estudio, Laura se evaluó osimartinib contra placebo en estos pacientes que después de la quimiorradioterapia la enfermedad no avanzó, hubo enfermedad estable, respuesta parcial, respuesta completa, y se compararon estos dos tratamientos, con el objetivo de buscar un beneficio en sobrevida libre de progresión. Y se encontró que osimartinib contra placebo ofrece un hazard ratio de 0.16, bastante beneficio, con mediana de 39 contra 5.6 meses. Y esto ha posicionado a osimartinib no solamente como una terapia adyuvante en etapas operadas, sino también como una terapia de mantenimiento en pacientes que no pudieron ser operados, pero que recibieron quimio-radioterapia. Gracias a la medicina de precisión, ahora conocemos las vías de señalización que el cáncer, como por ejemplo aquí vemos en esta esquina, la célula tumoral, utiliza para esquivar la destrucción de nuestro propio sistema inmune, que normalmente tendría la capacidad de detectar antígenos anormales o proteínas anormales de la célula tumoral e inducir la destrucción celular de la misma. Pero debido a que el tumor puede expresar el PDL1, que es el ligando del PD1 del linfocito, esquiva la destrucción celular. Y si le damos un anticuerpo que bloquee el PDL1, la célula tumoral no va a tener una manera de esquivar al sistema inmune. Y por lo tanto, estamos permitiendo que nuestros propios linfocitos T controlen la enfermedad. Y si combinamos esto con quimioterapia, radioterapia, pues es lo que está ocurriendo ahora en cáncer de pulmón. A manera de adyuvancia, dígase tratamiento después de cirugía, se han aprobado atezolizumab, pembrolizumab o nivolumab con o sin quimioterapia con tal de controlar el riesgo de que la enfermedad vuelva en el paciente con cáncer de pulmón. Pero si ofrecemos este tratamiento antes de la cirugía, como por ejemplo pembro o nivolumab, se puede ofrecer todavía mayor control de la enfermedad y ver en el reporte de patología que tanto la inmuno y la quimio controlaron la enfermedad. O bien si el paciente no se puede operar, pero se puede otorgar quimiorradioterapia con fines definitivos de controlar la enfermedad para mantener el beneficio de este tratamiento multimodal
ahora está aprobado durvalumab. La inmunoterapia está determinada especialmente en cáncer de pulmón avanzado, pero también en temprano. ¿Por qué tanto de las células tumorales que podemos ver en un reporte de patología expresan el PDL1? Y en la mayoría de los estudios clínicos, cuando un tumor expresa en gran porcentaje de sus células o en las membranas de las células el PDL1 o en los linfocitos que están acercándose al tumor, se predice un mayor beneficio de la inmunoterapia con fines curativos en cáncer de pulmón temprano. Si sumamos la evidencia recolectada en diferentes estudios previo y posterior a la cirugía, encontramos una tendencia de que los pacientes se benefician más de la inmunoterapia si se otorga antes de la cirugía. Por ejemplo, si ofrecemos la inmunoterapia y luego vemos con el reporte de patología que tanto respondieron, se encuentran respuestas mayores patológicas de hasta el 30%, como demostrado en Keynote 671 con pembrolizumab. Incluso hubo 18% de pacientes con respuesta completa. ¿Qué tanto vive el paciente sin cáncer, sin que avance, sin que vuelva la enfermedad? Con durvalumab en el estudio de Aegean se ofreció a un año tasas de sobrevivir a la enfermedad arriba del 70%. ¿O bien, podemos mejorar la sobrevida global? Pues claro que sí. Con nivolumab pre y después de la cirugía, más quimioterapia, se logra sobrevida global del más de 70% a 4 años. Podemos ver aquí abajo los ejemplos, como las curvas a largo plazo demuestran un beneficio significativo de dar nivolumab con quimioterapia, si solamente a comparación de si solo diéramos quimioterapia. Y en este metaanálisis que les mencioné, pueden ver que la tendencia en cuanto a si dar pre o después de la cirugía la inmunoterapia, hay un empuje mayor en ofrecer el tratamiento de manera preoperatoria o perioperatoria, neoadyuvante o perioperatorio, que si la diéramos adyuvante. Tanto en sobriedad global, el beneficio se diluye o se minimiza un poco, y también el perfil de seguridad de los tratamientos es más riesgoso si se ofrece después de cirugía. Definitivamente la medicina de precisión es un trabajo o una tarea para todos. Desde aquel médico que puede sospechar en un primer nivel, en un segundo nivel de un cáncer de pulmón, hasta el oncólogo médico que planea tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes, hay que pensar en la biomarcación. Entre más pronto podemos obtener estos biomarcadores e iniciar una neoadyuvancia o un tratamiento de mantenimiento con un TKI, podemos impactar favorablemente en la sobrevida de los pacientes. Y como han demostrado, no es sencillo. Y piensen que estos estudios de biomarcación no son tan inmediatos. Por lo tanto, yo les impulso a que cuando estemos sospechando de un cáncer de pulmón temprano, también hay que ir pensando qué biomarcadores podría tener el paciente y que pueda determinar su tratamiento antes o después de la cirugía. Y si logramos que, por ejemplo, un neumólogo cuando hace una broncoscopía confirma una neoplasia pulmonar, que es adenocarcinoma, pues hay que ir pidiendo el EGFR y ALK. Si también pensamos que es un escamoso y todos los adenocarcinomas, también pedir el PDL1. Porque con esto podemos ofrecer buenos desenlaces al paciente, personalizando su tratamiento. Para aquellos interesados en entrar un poco más a profundidad en los estudios clínicos que van detrás de las recomendaciones que he dado, que hablan de Pembro, Nivo, Atezo y todas las inmunoterapias en cáncer de pulmón, les comparto aquí una revisión que puede ayudar en sus estudios. Quiero resaltar, por ejemplo, cómo son estudios fase 3, aleatorizados, donde estratificaron y evaluaron el beneficio de los pacientes según el PDL1, con resultados muy favorables tanto en sobrevida libre de enfermedad o progresión y también en respuesta cuando el tratamiento se da de mantenimiento, como pueden ver aquí en Aegean. Les dejo aquí el QR y espero que les sea de utilidad. Y para concluir, ¿qué tratamiento le darían a esta paciente? Me parece que el video de mi cara tapa aquí el PDL1, pero les adelanto que el PDL1 fue 70% de esta paciente. Es el caso clínico de una mujer de 85 años, de Iztapaluca, quizá no fumadora, pero que se expuso a biomasa. Antecedentes de una histerectomía, ya se conocía con EPOC, está en seguimiento de medicina interna, ocasionalmente internada por neumonía, pero en enero del 2022 comienza con una tos un poco más fuerte que lo habitual, con pérdida de peso. Se hace una tomografía donde se encuentra una neoplasia pulmonar derecha en el ilio, pero también con ganglios tanto en el mismo pulmón, el pulmón derecho, y también ya ganglios en el otro pulmón, pero en el ilio.
Al evaluarlo en el equipo multidisciplinar se definió como una etapa temprana de cáncer de pulmón, etapa 3, y se otorgó carboplatino, paclitaxel y radioterapia como tratamiento definitivo. La paciente no pudo completar toda la quimioterapia, pero sí la radioterapia debido a toxicidades de la quimioterapia. Y cuando llega a mi cargo, veo que la quimio ha finalizado, la paciente no ha progresado y bueno, ya hemos platicado de qué tratamientos están aprobados y el ejercicio que se podrán llevar a casa es qué ofrecerle a la paciente. Ofrecer inmuno, ofrecer un TKI. Como les mencioné, el PDL1 es bastante expresado, no tiene ninguna mutación driver, dígase ni EGFR ni ALK. Así que, ¿qué ofrecerle? Bueno, aquellos que tengan más dudas al respecto, me pueden buscar. Eh, con esto damos finalización a esta primera parte del módulo 4 de ProPanc en su programa de oncoprecisión en cáncer de pulmón. Dejo mi correo, dejo mis redes y estoy al tanto. Un gusto y los veo en la siguiente parte. Hasta la próxima.